damos la bienvenida en esta primera edición de Noticias Repretel. 5:50 de la mañana, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz viernes, iniciamos. Y vean estas imágenes que se registraron cerca de la Universidad Nacional en Heredia. Este vehículo se alzó en llamas mientras su conductor estaba afuera haciendo unos trámites. Afortunadamente no hubo heridos y el cuerpo de bomberos logró controlar la situación, pero es cierto que esto se ha vuelto cada vez más frecuente en nuestro país. Hablamos ahora de sismos, un total de 270 sismos se presentaron desde el 1 de agosto, ojo, solo en el sector del Parque Nacional Juan Castro Blanco, esto ubicado en San Carlos. Esto representa un incremento considerable en los alrededores de esta zona que mantienen en un rango de magnitud menor a 3,1 grados con profundidades de hasta 3 kilómetros. El Opsicori considera que este aumento no tiene como origen un temblor principal, por lo que lo catalogan como un enjambre sísmico que estaría ocurriendo en este sector del Parque Nacional Juan Castro Blanco en San Carlos y que ya suma 270 sismos. Y minutos de tensión vivió un adulto mayor cuando dos asaltantes con pasamontañas y armas llegaron hasta su casa en Osa de Punta Arenas. Todo quedó captado en imágenes. Los delincuentes lo amarraron de pies y manos. Bueno, primero vean cómo lo amenazan para poder ingresar a la casa. Luego adentro para poder robarle lo amarran de pies y manos. Como decíamos, estuvieron cerca de 45 minutos en su casa, todo esto para llevarse algunos artículos como una consola de videojuegos, una guitarra, cerca de 100,000 colones en efectivo. En lo que llevamos del 2025, el Ministerio de Seguridad Pública reporta 2.261 denuncias por casos similares. Las imágenes ahora son mostradas para tratar de identificar a estas personas. Por el lado oí un ruido y volteé y fue lo que vieron en el vídeo, que primero porque estaban todos de negro y venían como del monte y yo pensé que era como un oso o un animal grande, una gorila o algo así, ¿no? Pero vi las pistolas y todo, así que me asusté y dijeron, abre la puerta, abre la puerta. Hablamos también de robo de combustible porque en los últimos 3 años, de enero a julio, Recope detectó el robo de casi 8 millones de litros de combustibles. En este mismo periodo fueron detectadas por la refinadora, escuche bien, 240 tomas ilegales. Se estima que entre 8 y 10 agrupaciones se disputan el robo de combustible en nuestro país para una venta clandestina, mismos que estarían dejando otros delitos precisamente para cometer ahora el robo de combustible. La actividad irregular en cualquiera de los ámbitos, pero sobre todo en el combustible, deteriora varios elementos. Uno, la actividad regular de los distribuidores autorizados, que obviamente ese combustible no se vende en las estaciones, se vende en predios, se vende en lugares no autorizados, bajo condiciones que usted obviamente no puede conocer ni puede controlar. Impacta en la distribución, impacta los costos de Recope y esto es negativo, por lo tanto el impacto en los precios lo vamos a tener. Si no lo estamos ya proyectando, muy pronto vamos a tener esos efectos. Y más de 20 cierres preventivos ha tenido la Ruta 32 a la altura del Cerro Surquí. Solo este 2025 a los conductores no les queda más que tener mucha paciencia. Un cierre de la Ruta 32 significa además largas filas que pueden durar días hasta que la vía está habilitada de nuevo. Como parte del programa Proeri, el MOP tiene el dinero para intervenir toda la vía que va desde el peaje hasta el cruce de Río Frío. Se le están haciendo estudios a todos los taludes, es un programa que ya está establecido, es una licitación que ya se sacó hace un tiempo por parte de los compañeros de CONAVI y que tiene que arrojar en poco tiempo, tiene que arrojar resultados para que el señor ministro y todo su equipo tomen las decisiones que tengan que tomar. Momento de hacer un repaso por los titulares de las portadas de los periódicos para este viernes. Iniciamos con la portada de La Nación. Aquí lo tienen. Aparente pista ilegal de aterrizaje destruye humedal en Gandoca.
Dice, La Nación confirmó daño en refugio con imágenes de dron. Página número 4. Vemos ahora la portada de Diario Extra. Temas de salud. Pacientes de riesgo quedan fuera de plan de trasplantes. Titula Diario Extra. Y vemos la portada de La Teja. Información deportiva. Dice, León arrecho. Bueno, en la sección de deportes de Noticias Repretel, usted por supuesto también tendrá esta información. Y una semana se cumple ya desde la apertura del Parque Nacional Volcán Poás. Esto y más en nuestra agenda. El país amanece bajo la influencia del polvo del Sahara. Su concentración aumentará hasta alcanzar su punto máximo el sábado. Se espera que comience a retirarse el domingo, según el Instituto Meteorológico Nacional. Usted podrá obtener su cédula digital a partir del próximo 9 de septiembre. El documento costará 2.600 colones, tendrá una vigencia de 4 años y la misma validez legal que la actual física. El día del lanzamiento estará disponible en una sección del sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones. El examen de admisión académica del TIC iniciará este sábado. Más de 20.000 personas están inscritas para realizar la prueba este 9, 23 y 30 de agosto en 156 sedes de todo el país. Recomiendan dormir, desayunar bien y alistarse con tiempo. Los nervios son normales, gana el optimismo. Una semana se cumple este viernes de la apertura del Parque Nacional Volcán Poás. Los comerciantes reportan un aumento en la cantidad de visitantes tras 4 meses cerrado. El parque funciona con un sistema controlado de ingreso de grupos, cada 20 minutos desde las 8 de la mañana. Feria de Emprendedores en Antigua Aduana este viernes. La actividad incluye la participación de más de 100 emprendimientos de todo el país. Usted podrá disfrutar de la feria hasta las 6 de la tarde, este viernes, sábado y domingo. Noticia de última hora, en el mismo sitio donde hace un año ocurrió un incendio que cobró la vida de una persona por robo de combustible, hallaron hoy una nueva toma ilegal en el poliducto de Recope. De hecho, hay personas detenidas a esta hora, Hernán. Roberto, así es información que está en desarrollo, que inició en horas de la madrugada cuando se dio la captura de un vehículo en el que viajaban 2 sujetos de apellidos Rojas y González, quienes están siendo detenidos por parte del organismo de investigación judicial y la fuerza pública como parte de un operativo especial tras una investigación que inició en el mes de enero. Vamos a dejarlos con las imágenes que están en este momento en desarrollo acá en la provincia de Punta Arenas, donde se está en el proceso de revisión del vehículo, donde hay al menos 20 pichingas cargadas de combustible aparentemente robado mediante una toma ilegal. Como usted mencionaba, Roberto, la toma ilegal está situada justo en el puente del río Barranca, esto a la entrada de Punta Arenas, y que es el mismo sitio donde hace un año, la noche del 20 de agosto del 2024, se dio un voraz incendio debido a la aparente mala manipulación de combustible almacenado robado y que generó este incendio que dejó 2 personas heridas. Una de ellas falleció horas después de ser ingresada a un centro médico y esto generó pues que se iniciara todo el proceso de investigación por este caso y que llevó a que se detectara que se estaba operando acá en la zona una organización que se dedica al robo de combustible. Recordemos también que por este mismo caso y por este tipo de fugas de combustible debido a tomas ilegales, durante varias semanas a los vecinos de Barranca y otras comunidades puntarenses estuvieron sin agua debido a contaminación por un derrame de combustible y todo eso estaría ligado a esta misma actividad ilegal. Son menos de 48 horas las que han transcurrido desde que se dio una primer hallazgo de una toma ilegal, recordemos, en el sector del Río Segundo de Alajuela, donde incluso se allanó una propiedad bastante grande donde se encontraron 27 tanquetas. En ese momento no se ubicaron combustible, pero sí el túnel y la conexión que había a la toma ilegal. Así que es un
caso bastante importante el que se está trabajando el día de hoy, pues en menos de 48 horas que se logra este nuevo caso, donde en este momento sí hay personas detenidas. Aquí las tenemos en imágenes donde deben estar presentes debido a la revisión del vehículo que se debe hacer. Además, de manera simultánea se van a allanar dos propiedades, una justo al lado del puente sobre el río Barranca, donde estará la toma ilegal, y una bodega donde estarían almacenando el combustible, y otra que es la vivienda de estas personas que están siendo detenidas en este momento. Es una operación que, como les indicaba, inició en el mes de enero, cuando se empezó a recibir denuncias anónimas mediante la línea confidencial 1002 de Recope, y esto permitió iniciar este proceso de investigación que lleva al día de hoy a que se den estas detenciones. Según la información que se maneja hasta este momento, estas personas operaban principalmente en horas de la noche y ingresaban a esta propiedad que está situada cerca del puente del río Barranca. Allí hacían la extracción del combustible, posteriormente la cargaban en vehículos, como en este caso en pichingas, y las montaban en automóviles y las trasladaban a diferentes puntos para ser trasladados para comercializarlos, y posteriormente se logró la detención tras un seguimiento que se le dio hasta este punto. Hernán, usted nos habla de un antecedente en este lugar donde incluso ya falleció una persona producto de un incendio en uno de los poliductos. ¿Qué más sabemos precisamente sobre ese antecedente que ocurrió en esta misma zona? Roberto, en ese momento, y como veíamos en imágenes, fue un incendio de grandes proporciones que se presentó en el sitio. Aparentemente en el sitio estaban realizando trabajos de soldadura, y debido a que se mantenía almacenado combustible en una gran cantidad y que aparentemente había sido robado al poliducto de Recope mediante una toma ilegal, pues generó este voraz incendio en el que estas dos personas resultan con quemaduras en prácticamente la mayor parte de su cuerpo. Esto llevó a que fueran trasladadas al centro hospitalario, y una de ellas lamentablemente falleció, la otra pues resultó con quemaduras muy graves y que lo mantienen pues con algún grado de incapacidad, según el reporte de las autoridades. Se realizó toda la investigación, en ese momento no se pudo ligar específicamente con el robo de combustible, sin embargo el proceso continuó y pues se logra determinar nuevamente que sí estaba operando una banda en esa zona, la cual se está concretando el día de hoy al momento de confirmarse el robo de combustible en las inmediaciones del puente del río Barranca. Es importante mencionar que ya en ese punto se han intervenido cerca de 3 tomas ilegales al poliducto. Todo esto ha sido durante este proceso, desde que se dio este incendio de grandes proporciones, y que el día de hoy lleva a estas detenciones, y que, como les indicamos, van a allanar además una vivienda que está cerca del cementerio de Barranca. Hernán, no sé, pero da la impresión de que este tipo de delito viene en crecimiento en nuestro país. Solo usted ha informado en cuestión de 3 días de 2 casos de tomas ilegales de combustible y bastante grandes, relevantes. Así es, Roberto, estamos hablando de que, aunque se ha logrado, según el reporte que diera en la presidenta Recope el pasado miércoles, cuando se dio el allanamiento allá en Río Segundo de Alajuela, el tema de que se ha logrado reducir en un 50% la cantidad de tomas ilegales. Lo veíamos en la información que usted presentó hace unos minutos de al menos 8 millones de litros de combustible que han sido sustraídos mediante este tipo de delitos. Las zonas donde más se dan son en el sector de Limón y Turrialba. Sin embargo, hemos visto que en San José, acá en Alajuela, también en Punta Arenas, pues es bastante frecuente el encontrar este tipo de actividad ilegal, y hemos visto también cómo el crimen organizado se ha involucrado en esta actividad. Incluso recordemos que a la semana anterior hubo una persona que fue asesinada debido a una disputa interna dentro de una organización que se dedica al robo de combustible en el sector de Matina. Roberto. Hernán, según su opinión, ¿grupos delictivos estarían cambiando de actividad para dedicarse ahora al robo de combustible, o siente usted que esta actividad ilegal se desarrolla también de forma paralela a otro tipo de hechos como homicidios, venta de droga, por ejemplo? Roberto, está ligado directamente a los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas,
Uno de ellos, o una de las finalidades de esto, es el vender el combustible y así legalizar o legitimar dineros provenientes del narcotráfico mediante la venta de combustible ilegal. La otra es abastecer los vehículos que utilizan para el transporte de la droga, para que se puedan movilizar. Y también lo hemos visto en el pasado que se roban combustible del que se usa para abastecer las embarcaciones, las lanchas, para suministrar combustible a las embarcaciones que se dedican al tráfico de drogas, ya sea local e internacional, porque recordemos y lo veamos incluso el día de ayer, donde el Ministerio de Seguridad Pública confirmó la detención de 2 lanchas en aguas del Pacífico costarricense. Este combustible que utilizan estas embarcaciones que les he suministrado muchas veces es producto del robo de hidrocarburos mediante tomas ilegales al poliducto. También lo hemos visto que se roba combustible para aviones, el conocido como Jet A1, para abastecer avionetas inclusive, que son utilizadas para transportar drogas a lo nivel interno del país y también para el tráfico internacional. Entonces es una parte de todo lo que envuelve el crimen organizado que de cierta manera pues termina vinculándosele al tráfico de drogas también. Bien, Hernán, muchísimas gracias por este reporte. Vamos a estar pendientes de los resultados de esta acción de la policía que estamos observando. Continuamos. Y en Río Jiménez de Guásimo se realizó este allanamiento mediante el cual se detuvo un sujeto de apellidos Araya Paniagua, alias Cali, quien es sospechoso de cometer violentos asaltos a casas y fincas. Durante el allanamiento se decomisaron cajas de proyectiles de arma de fuego, radios de comunicación y chalecos antibalas. A alias Cali se le liga además con 2 casos, uno el 19 y otro el 20 de mayo en Pocosí y Guásimo. En ambas ocasiones atacaron las viviendas, se atacaron también a las víctimas, se llevaron herramientas, artículos de valor, incluso ganado. 2 meses en prisión preventiva pasarán los 4 detenidos por el OIJ como sospechosos de un homicidio culposo en Punta Arenas. Uno de los sospechosos es un oficial de la Fuerza Pública, quien presuntamente conducía un vehículo bajo los efectos de licor y colisionó una motocicleta y sus 2 ocupantes fallecieron. Tras el percance, habría cambiado con otra persona y así evadió su responsabilidad por el mortal percance. Y el juzgado penal especializado en delincuencia organizada impuso 1 año de prisión preventiva en el caso conocido como Pana, en contra de un grupo de personas de apellido Sánchez, Esquivel, Sandí y Mora. En apariencia, ellos conformarían una banda criminal que se dedicaba al tráfico de droga y legitimación de capitales, por lo que fueron detenidos tras esta serie de allanamientos que estamos observando y que se realizaron en la zona sur de nuestro país la semana anterior. La prisión preventiva estaría vigente hasta el 29 de julio del año 2026. Y continúan los accidentes de tránsito graves. Esta vez un choque entre una moto y un autobús que dejó como resultado esto que estamos observando. Una persona fallecida y el cierre total de varias vías en pleno centro de la capital. Las autoridades desconocen cómo ocurrió este lamentable accidente. Por cierto, una zona que ya ha sido escenario frecuente de incidentes de tránsito. El suceso ocurrió muy cerca de las oficinas centrales del INS. Cerca de las 3:15 de esta tarde, la Cruz Roja costarricense recibe una llamada de auxilio en el sector de San José Centro, donde reportan la colisión de una motocicleta contra un autobús. Al llegar el personal de la unidad soporte al lugar, corrobora efectivamente que es un accidente entre estos 2 vehículos y la persona que viajaba en la motocicleta queda sin signos vitales en el lugar. Se hace la entrega de la escena a las autoridades pertinentes. La liberación del hombre relacionado con una menor de 15 años quien sufrió una herida con arma de fuego causa indignación y el temor también de la familia de que pueda escapar. Este hecho se presentó el pasado fin de semana cuando se alertó de que la joven resultó herida de bala. El principal sospechoso era su pareja sentimental, un hombre de 31 años a quien un juez más bien liberó por falta de pruebas en su contra. El PANI investiga el caso sobre todo por la aparente relación impropia de este sujeto con la menor de solo 15 años a quien le doblaba la edad.
Claro que sí, él se va a escapar, obvio que sí. Eso de que le toman medidas cautelares y que no se arrime a ella y que nada, eso no vale nada, porque por más medidas que le pongan, él se va a escapar. Esto sí ya no se ha ido. Un juicio sonadísimo. El procurador Federico Quesada se separó de la posición de la Fiscalía y pidió a los jueces condenar a Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith. También solicitó una indemnización de 42 millones de colones, ya que asegura hay elementos suficientes para condenar. Los abogados defensores ya analizan las indemnizaciones y demandas, luego de que la Fiscalía solicitara la absolutoria para los acusados. La posición de la Procuraduría, el estudio de la acusación y de la acción civil, pero el estudio de la acusación en específico que hacemos nosotros es distinto al que hace la Fiscalía. A mí me parece que la acusación sí imputa correctamente y como yo estoy reclamando a través de la acción civil un daño social provocado por la comisión de un delito, es decir, por un hecho de corrupción, yo puedo perfectamente hacerle esa solicitud al tribunal y el tribunal puede separarse del requerimiento que hizo el Ministerio Público y analizar las consideraciones dadas en mis conclusiones para condenar penalmente a los 3 imputados, que fue lo que se le pidió. En buena lógica, la Procuraduría debió haber seguido la decisión del Ministerio Público, pero bueno, también ellos actúan con independencia y la solicitud que hace el Procurador no solo debe condenar en la parte del daño social, que es lo que ellos están realmente reclamando, planteando formalmente, sino que también adiciona una petición que desde nuestro punto de vista no la puede pedir el que acciona civilmente, que es que se condene la parte penal, apartándose de la solicitud que hizo el Ministerio Público ayer, donde con total objetividad y apegados al principio de legalidad explicaron por qué se tenían que renunciar a la solicitud de pena, de condena y de pena, ¿verdad? Pero bueno, es parte de un trabajo. Probablemente la Procuraduría lo que está es queriendo pues dar una imagen equivocada, inclusive a la ciudadanía, para que la ciudadanía crea que efectivamente había razones para condenar cuando realmente no las hay. Un aumento en la presión atmosférica sobre el Mar Caribe favorecerá vientos alisios más intensos en el país. Las ráfagas alcanzarán velocidades entre 40 y 55 kilómetros por hora en el Pacífico Norte y el Valle Central, mientras que en sectores montañosos podrían rondar entre 55 y 75 kilómetros por hora. Además, una masa de aire seco acompañada de polvo del Sahara se extenderá sobre la región, lo que va a generar una disminución en la humedad y por ende menos lluvias. Y vemos la situación del tiempo en este mapa. El Valle Central, pocas nubes, parcialmente nublado. Parece que este viernes entonces no lloverá en el Valle Central. Temperatura máxima de 30 grados. El Pacífico Norte, pocas nubes, parcialmente nublado. Nos vamos también al Pacífico Central de nuestro país para conocer las condiciones del tiempo, parcialmente nublado. Aquí sí podrían presentarse algunos aguaceros, principalmente para la tarde y noche de este viernes. Y el Pacífico Sur, parcialmente nublado, con además posibilidad de lluvias también para esta parte de nuestro país. Pero ¿cuál es la situación en el Caribe? Caribe Norte va a estar súper soleado, pocas nubes, además una temperatura máxima de 31 grados. Zona del país además que fue afectado por las fuertes lluvias, y el Caribe Sur también pocas nubes, una temperatura máxima de hasta 31 grados para el día de hoy. Y la zona norte, pocas nubes, parcialmente nublado, una temperatura máxima de 32 y una mínima de 18 grados. Este viernes una masa de aire seco acompañada de polvo del Sahara va a mantener condiciones mayormente estables sobre el territorio nacional. En general estamos estimando nubosidad variable entre poca y parcial, con algunas ráfagas ocasionales de viento hacia las montañas, el Valle Central y en el Pacífico Norte. Las temperaturas durante la madrugada y durante el periodo nocturno serán frescas, mientras que las temperaturas diurnas permanecerán cálidas. No se descartan lluvias de corta duración en las montañas del Pacífico Central y del Pacífico Sur durante el periodo de la tarde.
Una feria de empleo de Correos de Costa Rica ofrecerá más de 100 oportunidades, para mensajeros. Anótelo. Esta feria se realizará el miércoles 13 de agosto de 9 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones de Correos de Costa Rica en Zapote. Los interesados fuera de la gran área metropolitana podrán realizar el proceso a través de la plataforma elempleo.com. Y el puente sobre el río María Aguilar en Circunvalación ya tiene 18 nuevos pilotes. Se inició la demolición de la vieja estructura. El proyecto se divide en 4 fases, por lo que actualmente se intervienen los 2 carriles del puente, mismos que funcionaban en sentido este-oeste como rampa de acceso a la rotonda de la Y. Se ejecuta por etapas, de manera que siempre haya paso por el sitio en procura de la menor afectación a los usuarios. El tránsito por esos 2 carriles se mantiene cerrado y los otros 6 carriles del puente funcionan con normalidad. Atención, los vecinos de varias comunidades de San Antonio de Escazú tendrán corte de agua este viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde debido al lavado de la planta potabilizadora. Y el Ministerio de Salud reporta un acumulado de 12.000 casos por el virus de la influenza estacional en algunos EBAIS y clínicas. Aún quedan dosis disponibles, pero los interesados deben consultar. En esta época del año hay mayor circulación viral como influenza, COVID-19 y rinovirus. Y la Corporación Hortícola Nacional y la Cámara de Productores de Papa demandaron al MAC y también al Servicio Fitosanitario del Estado por autorizar la importación de papa fresca desde Estados Unidos. Alegan incumplimientos legales, denuncian que el producto se vende verde y brotado. La importación se reactivó en mayo tras estar suspendida desde 2012 por riesgos fitosanitarios. Y el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, reafirmó su respeto y confianza en el Tribunal Supremo de Elecciones tras el fallo que dio la razón al ex vicepresidente Stefan Brunner. Destacó que a pesar de los recientes insultos hacia esta institución, se siente complacido por el amplio respaldo que sigue recibiendo, lo que demuestra el compromiso del país con la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Arias señaló que en una democracia es normal que existan diferentes interpretaciones de las leyes. Sin embargo, reiteró que las diferencias deben resolverse por las vías institucionales sin confrontaciones ni desacreditaciones y con un ejercicio responsable de la democracia. Y la Caja Costarricense de Seguro Social realizó una nueva actualización al EDUS. Ahora, por medio de la aplicación, se podrán compartir expedientes con otros centros de salud fuera de la red de servicios de la Caja y con otros médicos de manera segura. Se podrá compartir datos de pacientes, medicamentos, vacunación y citas recientes. Lo primero que tienen que hacer los usuarios es ingresar al app EDUS. Ahí van a encontrar la opción de compartir. Dan clic en compartir, ahí aparece en este momento historia clínica. También importante destacar que es un proceso evolutivo. Más adelante veremos también elementos como imágenes médicas y laboratorio, pero hoy vemos historia clínica. Dan clic en historia clínica, ahí lo que van a tener es una visualización donde se informa a los usuarios, ¿verdad?, que deben generar, digamos, un proceso, un código que precisamente es el que necesita compartir con el profesional en salud. Y una unidad móvil que realiza mamografías gratuitas llegará hasta el área de salud de Buenos Aires para realizar este examen sin ningún costo. Este viernes 8 y sábado 9 de agosto estarán brindando la atención médica a mujeres. En esta campaña pueden participar pacientes con o sin seguro médico. Todas las mujeres que tienen entre 45 y 69 años de edad que nunca se han realizado una mamografía o que su última mamografía fue hace más de 2 años, pueden acercarse al área de salud en la parte de registros médicos para poder agendar su cita. Coopealianza, 54 años de ser la cooperativa de todos. Coopealianza presenta el tipo de cambio del dólar, según el Banco Central de Costa Rica. Y así amanece el dólar, la venta 509 colones con 47 céntimos y la compra 504 colones con 6 céntimos.
con más, y no solo desde Nicaragua ingresan contrabando de medicamentos. Mediante una operación internacional se detectó también un cargamento que ingresó desde Colombia. Hernán, usted nos tiene todo el detalle. Así es, Melissa, es una operación internacional que involucra a diferentes países de la región y que busca frenar de alguna manera el contrabando de medicamentos de manera ilegal, y es así que los agentes de la sección de Interpol OIJ logran la detención de este cargamento junto con la colaboración de la policía aeroportuaria en el aeropuerto Juan Santamaría, donde este costarricense llegó procedente de Colombia y en su equipaje ocultaba al menos 1.000 unidades de medicamentos. Es así que se procede a su revisión de estas maletas y se ubica este importante cargamento. Estamos hablando de que se trata de la operación Pangea, que es una investigación que inició, o un proceso de operativos que iniciaron en diciembre del año anterior y que se extiende hasta el próximo mes de septiembre, según han indicado las autoridades. Se están realizando una serie de acciones en diferentes países y Costa Rica se sumó a esta operación. Así lo detalla el director o jefe de la sección Interpol OIJ. Tanto la oficina de Interpol como las policías amigas han ejecutado varias acciones durante este año para poder dar con los resultados que se requieren. Se logró decomisar al menos 32 tipos de fármacos, entre ellos venían comprimidos, venían ungüentos, venían ampollas y venían otro tipo de medicamentos utilizados para salud y bienestar. Y Hernán, también una pareja fue detenida tras un allanamiento en su casa en Buenos Aires de Punta Arenas. Gracias a una serie de denuncias anónimas, Melissa, es que se inicia la investigación hace 3 meses contra esta pareja que finalmente fue detenida tras allanar su vivienda. Estamos hablando de una mujer de apellido Pinto y un hombre de apellido Chacón de 36 y 33 años respectivamente. Durante la intervención de los agentes judiciales, como vemos en estas imágenes, se logró el decomiso importante de una cantidad de dosis de drogas de diferentes tipos listas para la venta, dinero, armas de fuego y otras evidencias importantes que serán presentadas al Ministerio Público. En este caso resalta lo que es la denuncia de la ciudadanía como mecanismo para que se logre llegar a este tipo de situaciones y se logre la captura de quienes se dedican al expendio de drogas, sobre todo en aquellas zonas de difícil acceso como son zonas rurales, donde se deben movilizar muchos kilómetros los agentes judiciales para realizar la investigación. Recuerde que usted puede hacer sus denuncias mediante las líneas confidenciales del OIJ o bien ante la PCD en la línea 1176 y en el 911. Y también continúa el trabajo de la policía penitenciaria en el decomiso de celulares y drogas, Hernán. Debido a estos operativos, Melissa, los privados de libertad han tenido que ingeniárselas para lograr encontrar sitios donde ocultar celulares, drogas, incluso armas que ellos mismos fabrican y hasta licor. En este caso, lo que vemos en imágenes es cómo en medio de 2 bloques lograron hacer una grieta y lograr ocultar allí un teléfono celular mediante el cual estas personas privadas de libertad lograban mantener contacto con el exterior y en algunos casos utilizarlo para cometer estafas. Es así que gracias al trabajo que están realizando los oficiales penitenciarios se logró ubicar con este escondite y finalmente fue decomisado. De momento no se conoce a cuál privado de libertad pertenece este teléfono, por lo que se está procediendo a su revisión. Además, se detuvo al menos a 2 personas que intentaron ingresar droga a centros penales y a otros artículos prohibidos, y también se logró el decomiso de una gran cantidad de armas blancas fabricadas por los delincuentes. Y la denuncia por el robo de una vaca fue importante también para las autoridades por la detención de un hombre, Hernán. Melissa, en este caso el robo de una res en una zona rural, sobre todo cercano a la zona fronteriza con Nicaragua, pues representa una pérdida importante para sus dueños. Pero también gracias a este caso que fue atendido por la Policía Frontera se logró ubicar a un sujeto quien estaba en fuga desde hace un año. Contra él existía una orden de captura
por el delito de exhibicionismo y es por esto que de inmediato se procedió a su detención. Él fue ubicado conduciendo un vehículo en el que transportaban a esta res que fue sustraída según la información suministrada por las autoridades de seguridad pública y al momento de hacer la consulta en los archivos policiales se detectó la alerta por orden de captura contra este hombre, quien es de apellido Martínez y quien ya se encuentra a las órdenes del Ministerio Público. Y ya en lo que llevamos del año se suman 14 sospechosos de dedicarse a traficar personas, sobre todo en la Cruz de Guanacaste, Hernán. Una situación bastante preocupante y que están prestándole mucha atención las autoridades de migración y de la Policía de Fronteras, ya que es frecuente observar a personas que se acercan en vehículos a puntos no autorizados en la frontera con Nicaragua, sobre todo en Peñas Blancas, y le brindan servicio de transporte a las personas que cruzan la frontera de manera ilegal. Este es uno de los casos de un sujeto de apellido González, quien ya cuenta incluso con antecedentes por este tipo de delitos y fue detenido durante un operativo que realizaron Fronteras y Migración y que lograron ubicarlo en el momento en que transportaba a al menos 5 nicaragüenses indocumentados que ingresaron a Costa Rica de manera ilegal. Es por esto que el sujeto fue presentado ante el Ministerio Público y él podría enfrentar una pena que va hasta los 8 años de cárcel, según el reporte de las autoridades. El transporte para realizar estos traslados, estos sujetos cobran sumas que van desde los 10,000 hasta los 20,000 colones a cada extranjero y es por esto que también para ellos es muy rentable y es lo que buscan combatir las autoridades policiales. Muchísimas gracias. Y damos seguimiento a este caso porque ya detuvieron al sospechoso de herir a un menor de edad afuera de un colegio en Cartago. Un joven de 21 años fue detenido por la Fuerza Pública de Tres Ríos en La Unión como sospechoso de herir con arma blanca a un menor de 15 años en las afueras de un colegio. Según el reporte, todo comenzó con una discusión entre dos estudiantes dentro del centro educativo. Uno de ellos resultó herido en los brazos y al salir del colegio habría pedido ayuda a su hermano mayor, quien llegó acompañado de otros 2 menores. Uno de los menores resulta con cortes en los brazos. Posteriormente, este menor que resultó agredido le comunica a sus hermanos y estos se presentan a las afueras del centro educativo donde con un arma blanca le generan una puñalada a la altura del pecho. Al interceptar al presunto agresor, el joven de 21 años lo habría herido en el pecho. La víctima fue trasladada al hospital Calderón Guardia, donde permanece bajo atención médica. Este hecho generó la preocupación por parte de los padres de familia de la institución. Nos preocupa como padres de familia los niños, los adolescentes que vienen para el colegio, porque debería haber como, no sé, más policías o más seguridad dentro y fuera de la institución, ¿verdad? Yo siento que la única posibilidad que hay es recogerlos y venir a dejarlos también, como para seguridad de nosotros y del mismo estudiante. Habían como 15 personas presenciando el pleito ese, pero yo no vi al muchacho que puñaleó, ni vi al otro quién fue, porque estaba tanta lluvia y tan oscuro que no se veía nada. Hasta el otro día se dio cuenta. Hasta el otro día que me dijo un familiar que había habido un puñaleado ahí. Ante lo sucedido, el Ministerio de Educación Pública comunicó que brindará toda la información correspondiente a las autoridades. El estudiante se encuentra hospitalizado y estamos a la espera de que los padres de familia nos comenten el estado de salud del estudiante. Por el momento, todo se va a trasladar o se va a informar a las autoridades correspondientes para que se realice la investigación. El detenido cuenta con antecedentes por decomisos de drogas y fue aprehendido en el sitio por las autoridades. Cada 8 horas la Policía de Tránsito atiende alrededor de 70 choques cuando hay lluvias. Dependiendo de la colisión y de la ubicación, ellos pueden durar horas para poder llegar al lugar. En época lluviosa andan más vehículos en las calles, las vías se vuelven resbaladizas y los conductores a veces nos desesperamos. Todos esos factores llevan a que ocurran choques grandes y pequeños que en ambos casos generan eternas presas. Sobre todo en invierno tenemos alrededor de, vamos a ver,
de 70 colisiones cada 8 horas. Entonces sí se intensifica, sobre todo en el área metropolitana. Ya en las otras regiones sí disminuye el tema de la accidentalidad. La policía de tránsito hace el llamado a los conductores a andar en las calles con precaución, principalmente con esos aguaceros. El país ya lleva en este año más de 340 fallecidos por accidentes en carretera. Cuando tenemos una gran cantidad de accidentes en una misma hora, a veces es difícil por la cantidad de personal que tenemos poderlos atender de una forma oportuna y rápida, entonces eso genera un poco de presa. En los meses de septiembre y octubre se incrementan la cifra de accidentes en la gran área metropolitana por el exceso de las lluvias. Atención, porque a partir del 9 de septiembre usted podrá optar por una cédula digital. La cédula llegará oficialmente a los celulares en un nuevo formato y diseño, distinto al físico. Los costarricenses podrán tener ambas versiones, física y digital. ¿Con cuál se queda usted? ¿Con la digital o con la física? Con la digital, porque casualmente siempre dejo la cartera en todo lado. Entonces la prefiero así para muchas cosas, la verdad. ¿Cuántas cédulas ya ha perdido? Como 3. ¿Cuál le gustaría más usar a usted? La tradicional. ¿Por qué? No sé, como que es más, no sé, ya me complicaría más si yo la metiera al teléfono. A partir del 9 de septiembre, los usuarios podrán solicitarla en la página del Tribunal Supremo de Elecciones. Costará 2.600 colones. Recibirán la cédula digital de inmediato al trámite, que podrá hacerse desde cualquier parte del país, las 24 horas, todos los días. Me parece muy bien, más que todo porque a veces uno se le puede perder o se puede quebrar y cuando está en el teléfono lo que más lo acompaña a uno día a día, entonces prácticamente sí me parece que es una buena alternativa. Eso sí, deberán pasar por un proceso biométrico para verificar su identidad. Este proceso es una forma de verificar a una persona utilizando características de su cuerpo, como la huella digital o el rostro. El tribunal asegura que la nueva tecnología reforzará la seguridad contra suplantaciones y fraudes. Y con la identidad digital es mucho menos probable de que se pueda suplantar la identidad, porque está basado en estándares internacionales de seguridad, además utiliza doble factor y además uno de esos doble factores es la biometría. Aunque la cédula digital será válida, el tribunal reconoce que no puede obligar a las instituciones a aceptarla. Afirma que su implementación será paulatina. La idea es que pudiera utilizarla en cualquier trámite. Esto va a ser un proceso de adopción. Tanto los ciudadanos vamos a adoptar el documento de identidad como los diferentes comercios, las diferentes instituciones. El especialista en Derecho Digital, Adalid Medrano, recomienda no usar la cédula digital hasta que el tribunal aclare a la población los tratamientos de datos que aplicarán. Quiere decir que no es como que tengan un precedente de respeto a la privacidad, sino todo lo contrario. Entonces, es importante que nos empiecen a dar más información porque la privacidad no es por confianza. Tienen que tomar medidas a nivel técnico, tienen que tomar medidas a nivel organizacional. El tribunal seguirá ofreciendo la cédula en formato físico de manera gratuita. Y este viernes finaliza ya la prematrícula para los estudiantes de educación pública. Este proceso es necesario para la inclusión de los menores a los distintos centros educativos. La prematrícula para el curso lectivo 2026 en los niveles de preescolar, primaria y secundaria estará abierto hasta este viernes 8 de agosto. Los padres, madres o encargados legales de los niños, niñas y jóvenes podrán realizar el trámite en cada centro educativo. En el caso de los niños y niñas que van a ingresar a la educación preescolar, es requisito haber cumplido 4 años de edad al 15 de febrero del 2026. Para quienes ingresan al primer año de primaria, será requisito obligatorio presentar certificado de conclusión de estudios de los 2 niveles de educación preescolar, en este caso materno y transición, además de tener 6 años cumplidos al 15 de febrero del 2026. Estará habilitada la prematrícula para los estudiantes de primer ingreso de los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria en todos los centros educativos del país. La educación preescolar es obligatoria, es gratuita, es un derecho, pero también es una oportunidad. El Ministerio de Educación Pública hace un llamado a las familias a realizar el proceso, atendiendo el derecho de los niños, niñas y jóvenes a la educación. Que es una educación preescolar, que los niños y niñas desarrollen habilidades en pensamiento matemático, en lectura, escritura inicial. Esto es fundamental para asegurar el éxito escolar. En preescolar no solo se potencian conocimientos,
se forja el carácter y se nutre el corazón. La ratificación de la matrícula está calendarizada el 8 y 9 de diciembre del 2025 para la educación preescolar, primaria y secundaria. Lleve la cebolla, lleve la zanahoria fresca, producto de Cartago, de la zona norte. Y bueno, fin de semana para ir a la feria, pero bien informados. Llévela, llévela, ¿qué va a comprar? Me salió más o menos. Sí, tengo que practicar más. Hay varios productos que han bajado de precio y es importante saber para aprovechar y comprarlos. Y uno muy popular, por cierto, el limón. En las últimas semanas han disminuido de precio algunos productos, lo que beneficia al consumidor. En estos momentos en donde está tan complicado el costo de la vida. Cuando aumentan los precios llevo lo más necesario, lo poco, porque no se puede. Pero ahora sí hay que darse gusto ahora con los precios del tomate y la papa, que está más barata. Y es que, por ejemplo, el tomate bajó un 11,06% de precio en el mes de julio. La papa un 11,20%, el arroz un 2,51% y el limón ácido un 17,49% según el INEC. De los 289 bienes y servicios que conforman el indicador, un 47% bajaron de precio, 34% aumentaron de precio y 19% no presentaron variación con respecto al mes anterior. El más reciente informe elaborado por el INEC demuestra que la inflación bajó, es decir, que algunos alimentos y servicios están más económicos, aunque los consumidores aseguran que deben planificar muy bien sus compras. Están ahora un poco más bajos, porque sí, estaban muy altos los precios. Del total de productos analizados, un 47% bajaron de precio en el mes de julio. Vea qué interesante, un estudio permitirá conocer el nivel de síndrome de trabajador agotado que tienen los empleados de salud de nuestro país. El síndrome del burnout, o también conocido como el síndrome del agotamiento, cada vez afecta a más personas en Costa Rica, caracterizado por el estrés, el agotamiento, el ausentismo y la rotación laboral, son cada vez más comunes. La doctora Cullen Courts de la Arizona State University se encuentra en nuestro país para ofrecer asesoría y una mirada experta sobre este fenómeno, principalmente en el área de salud. Cuando este síndrome no es tratado a tiempo, esto puede generar diferentes problemas de salud relacionados en el área psicológica, como lo que sería la ansiedad o la depresión, pero también fisiológicos como problemas de insomnio y otros. Para la experta, después de la pandemia, la cantidad de personas que padecen de esta condición se aumentó y aún no vuelve a los datos previos. En Estados Unidos los datos nos indican que durante la pandemia por lo menos de 40 a 60% de los trabajadores de la salud sentían el síndrome de burnout, comparado a años previos cuya prevalencia era mucho menor, inferior a los 20%. La doctora junto a la Universidad Latina actualmente realizan una encuesta electrónica anónima entre el personal de salud para conocer la situación que viven los profesionales en Costa Rica. Sobre todo lo que queremos es motivar al personal de enfermería trabajando a nivel hospitalario que participen en nuestro estudio para ayudarnos a recoger estos datos y entender mejor este fenómeno en Costa Rica, y sobre todo si ustedes ya están sintiendo síntomas del síndrome de burnout, que puedan hacer contacto con sus trabajadores, compañeros, colegas. Pese a que la legislación nacional aborda la salud ocupacional, la realidad que viven los centros médicos en nuestro país sigue siendo mayor de la deseada. Y el veto a la ley de allanamientos 24/7 será analizado ya en una comisión, la cual tendrá 8 días para emitir un informe al plenario legislativo. Casi 80 días después de que el presidente impuso el veto a la ley que pretende establecer los allanamientos durante las 24 horas, los 7 días de la semana, los diputados activaron el tema en agenda legislativa y lo enviaron a comisión para que en 8 días se emita un criterio. Esta Asamblea Legislativa, de forma responsable, va a trabajar aquellas correcciones de forma
que se supone pretendía el veto. Y bueno, lo haremos ley de la República, porque mientras el gobierno cayó, el crimen avanzó. Este va a ser un cambio real en una reforma sustancial a la seguridad del país. En el oficialismo esperan que se corrija el texto para dar el apoyo a la ley. Si en todos los casos hay que justificar 24 horas al día o solo hay que justificar como era antes, de 6 de la mañana a 6 de la tarde a 6 de la mañana. Eso puede crear vicios. Se pueden caer casos porque un juez puede decir, no, se realizó un allanamiento a las 4 de la tarde pero no se justificó, entonces no. Porque el texto es totalmente ambiguo. Entonces nosotros estamos pidiendo que se precise en qué caso sí y en qué caso no se debe pedir una autorización al juez. Eso es todo. El expediente ha sido solicitado en reiteradas ocasiones por el director del OIJ para tener una mayor efectividad en los operativos. En temas del mundo, observen estas imágenes realmente impactantes. Esta camioneta que es arrasada de esta forma por un tren que pasa a gran velocidad. Vean ustedes cómo el conductor de esta camioneta quedó atrapado entre las barreras de este paso del tren. Y parece increíble, sí, pero el conductor salió ileso. Lo hemos venido diciendo, Día Internacional del Gato, un día para recordar la importancia de cuidar, amar y respetar a estos seres. Los animales no son como nosotros, no regulan bien la temperatura. Los animales son muchísimo más sensibles al cambio de temperaturas y los efectos son mucho más graves en ellos. Los gatos lo mismo. La diferencia que hay entre los gatos y los perros es que los gatos no los sacamos a la calle y no hacemos ejercicio a otros lados, pero igual. Todo lo que podemos hacer para nosotros, tenerlos siempre ventanas abiertas, en sitios bien ventilados, sitios no muy calurosos, si los tenemos encerrados en sitios a lo mejor porque les gusta una terraza, en cualquier sitio, en un patio o lo que sea, que les da mucho el sol, pues evitar sobre todo en las horas peligrosas. Evitar sitios cerrados, muy calientes, muchísimo cuidado, evitar sobre todo el tema de los coches, porque aunque sea 1 o 2 minutos o muy poco tiempo, muchas veces suele ser fatal. Lo mismo, refrescar, agua fresquita, cambiar el agua muy a menudo para que no tengan que el agua sea fresquita siempre y eso les ayude. Y tampoco hay que hacer grandes cosas, ¿no? Con cosas muy básicas y muy iniciales eso es más que suficiente. Pues la problemática de cada año en estas fechas, que es cuando más abandonos hay y cuando menos adopciones hay. Y más animales, sobre todo gatitos pequeños, porque las gatitas es cuando paren en primavera y ahora tienen la edad de ser adoptados y coincide en plenas vacaciones. Pues es un clásico, una caja de cartón al lado de un contenedor. Los gatos aquí en la clínica nos hemos encontrado transportines con gatos dentro, incluso una vez un gato dentro de una bolsa típica de la compra que te dan en cualquier gran superficie, con el arenero, la comida y todo. Aún pasa actualmente, parece mentira después de tantos años que llevamos trabajando y haciendo concienciación a los propietarios, seguramente porque la gente se da cuenta que no, adoptar un cachorro es muy bonito, pero después en vacaciones pues no sabes qué hacer con él. Y las residencias caninas o felinas cuestan un dinero justificado. Entonces, bueno, pues seguramente es no haber planificado suficientemente qué pasaría en caso de vacaciones. Muy buenos días, continuamos. Los abogados de la familia de María Luisa Cedeño confirmaron a Noticias RPTEL que debido al desgaste de más de 5 años en el proceso judicial, rechazaron ir de nuevo a un juicio con una acusación privada. Por la revictimización sufrida durante más de 5 años, la familia de la anestesióloga María Luisa Cedeño decidió no continuar con la acusación privada por el femicidio y 3 delitos sexuales en contra de la mujer, hechos ocurridos en el hotel La Mansión Inn, ubicado en Manuel Antonio Quepos, Punta Arenas.
y es la primera vez que lo informamos de manera pública, que la familia decidió ya no instar más el proceso penal. Esto por una sencilla razón: el desgaste físico, el desgaste emocional, el desgaste material, la edad de los papás de María Luisa definitivamente ya impide que ellos puedan comparecer de nuevo a un debate, y el dolor, la revictimización es enorme. Entonces ellos decidieron de manera objetiva, me parece, y además creo que es lo correcto, comunicarlo hacia el tribunal. En este caso, el Tribunal de Punta Arenas condenó al bailarín exótico Teodoro Herrera a pena máxima, absolvió al empresario Harry Bodan y al administrador Luis Carlos Miranda. Sin embargo, una apelación hizo que el juicio tenga que volverse a repetir en contra de los dos acusados absueltos. Ahora, la Fiscalía irá sola al debate. Si don Harry Bodan se cree inocente y don Harry Bodan no tiene argumentos para dudar del sistema judicial costarricense, venga a enfrentar la justicia a este país. La noticia trasciende en medio de la publicación de un libro por parte del prófugo de la justicia, Harry Bodan, a quien la Fiscalía acusa como uno de los asesinos de María Luisa. No conozco el libro y no voy a perder un minuto de mi tiempo leyendo, pero me han comentado que incluso tiene fotos hasta de la escena del crimen. Y eso es una barbaridad, en definitiva. No digo que la familia vaya a ejercer alguna acción o no, pero lo cierto es que ojalá la opinión pública valore este tema y ojalá nadie adquiera ese libro, porque en definitiva es una versión no oficial, es una versión que ni siquiera se puede confrontar con el expediente judicial de un juicio que no ha terminado. El juicio se realizará en los tribunales de Punta Arenas. 8 de cada 10 denuncias por delitos sexuales y violencia contra la mujer quedan impunes. Los casos tardan hasta 11 años en llegar a juicio. Restos humanos hallados en Guatuso que aparentemente pertenecían a una mujer desaparecida días atrás. Otra víctima de tan solo 15 años recibió un disparo, cuyo principal sospechoso fue un hombre de más de 30 años de edad con el que mantenía una relación impropia. Estos son algunos ejemplos, nada más, de los más recientes casos de violencia contra la mujer en el país. Casos que, sin embargo, tardan a veces 5 y hasta 11 años, algunos expedientes, en resolverse. El subdirector del OIJ hizo referencia al hallazgo de los restos que en apariencia pertenecen a Nelly Romero, quien había desaparecido desde inicios del mes de julio. También localizamos sangre en la vivienda. Estamos esperando los resultados de ADN para ver si esa sangre es de Nelly y el ADN para ver si es el cuerpo de Nelly, pero policialmente en este momento todo nos dice que estamos en presencia de un femicidio. Pese a la violencia y el incremento de casos, solo 16 de cada 100 denuncias por violencia contra la mujer llegan a juicio. El 80% aproximadamente se desestiman o culminan en sobreseimiento. Así lo destaca el último informe del Estado de la Justicia en Costa Rica. Eso tiene que ver mucho con el proceso que rige el día de hoy en Costa Rica. Se peca de mucho garantismo y las víctimas se cansan de, por ejemplo, una primera etapa de investigación donde se dura de 2 a 3 años y fácilmente se puede llegar a mucho más. Y ya las víctimas, después de la agresión que sufrieron, después de un año, ya no tienen mucho interés. Y saber que aún faltan 2 etapas más. Mientras que en el 2007 la cifra de femicidios era de 21 víctimas. Esta ascendió a 42 para el 2011. El 2023 cerró por su parte con 31 víctimas de femicidio. Y el 2025 ya acumula 16 personas víctimas de esta situación. No muchas personas están dispuestas a que, además de la violencia que han sufrido, deban esperar hasta 5 o más años para que se haga justicia. Expertos en materia penal aseguran es el Estado quien debe responder. Casi que los casos que llevamos nosotros duran para llegar a juicio 5 años. Habría de agendarse ciertos casos donde las víctimas ya vienen cansadas de un estilo de vida donde han sido víctimas de agresión y tras de eso se tienen que enfrentar a un proceso judicial que dura años. Creo que porque todos los procesos de violencia doméstica en materia penal llevan el mismo proceso que todos los demás. El tema de pruebas periciales también tiene un peso importante, es decir, cuando casos de femicidios y otras formas de violencia son revisados por un perito, ante lo cual por lo general estos tienen mayor posibilidad de culminar en los juzgados. Sin embargo, estos casos representan, por ejemplo, solo 28 de cada 300 expedientes. La Comisión de la Mujer en la Asamblea Legislativa valora un proyecto de ley que permita, por ejemplo, segregar al agresor o sospechoso del lugar de residencia o cercanía de la víctima, monitoreo electrónico, entre otras fases de prevención.
Bajo el puente del río Barranca en Punta Arenas hallaron una nueva toma ilegal y detienen a 2 sospechosos quienes además transportaban 20 pichingas con gasolina robada. Esto y otras informaciones, Hernán Barrantes nos amplía. Hernán. Melissa, en este momento se están realizando estos operativos por parte del organismo de investigación judicial en conjunto con Recope, donde están allanando una bodega acá donde nos encontramos en Barranca de Punta Arenas, que está ubicada a unos 100 metros del puente sobre el río Barranca, y desde donde se colocó una toma ilegal para llevar el combustible hasta esta bodega. Y aquí vemos en imágenes el operativo que se está desarrollando, donde vemos que ya han hallado varias pichingas más con combustible. Este mismo sitio ya ha sido intervenido en otras ocasiones por parte de las autoridades, luego de que se diera en agosto del año anterior un incendio que cobró la vida de una persona. Estamos hablando de que en este momento se mantienen 2 personas detenidas, una de ellas de apellido Rojas y otro de apellido González. Además del allanamiento a esta bodega, se está también en el allanamiento a una vivienda donde residían estas personas que están siendo detenidas y que sería parte de esta organización. Es una investigación que inicia en el mes de enero gracias a una serie de denuncias anónimas interpuestas mediante la línea confidencial 1002 de Recope, donde se hablaba de los movimientos sospechosos con lo que se refiere al trasiego ilegal de combustible. Es por esto que se procede a lo que es dar seguimientos, investigaciones, y se logra finalmente ubicar tanto la toma ilegal como la bodega donde estaban almacenando el combustible, la cual se da esta madrugada cuando los sujetos estaban saliendo en este vehículo que veíamos en imágenes con al menos 20 pichingas cargadas de combustible hacia el sector de Esparza. Allí son interceptados esta madrugada por parte de las autoridades del OIJ, Fuerza Pública y el Recope, y finalmente se procede a los allanamientos. Para ampliarnos detalles sobre esta situación se encuentra con nosotros don César Alpizar, jefe de la Unidad de Protección de Bienes de Recope. Don César, bueno, un nuevo golpe en menos de 48 horas de tomas ilegales, y en este caso en una zona que ya es recurrente, con incluso la pérdida de una vida humana. Sí, buenos días, don Hernán. Como lo hemos venido indicando, Recope tiene un compromiso muy serio en la lucha contra el robo de combustible y hemos logrado detectar una toma ilegal más con una manguera que ingresa a una bodega donde están almacenando combustible. Se detiene un vehículo con 2 ocupantes que llevaba 22 tanquetas de diésel. Don César, importante este punto acá, donde el 20 de agosto del año pasado se da un incendio por aparentemente almacenamiento de combustible robado, y lamentablemente incluso cobra una vida. Sí, lamentablemente entiendo que 2 vidas, explotó un cisterno donde estaban acumulando combustible. Este es uno de los principales riesgos de aquellas personas que viven cerca o que se dedican a este tipo de actividades. Sí, es lamentable, bueno, es muy peligroso el mal manejo del combustible sin las normas adecuadas, y ocurren este tipo de situaciones. Entonces, es importante el tema de este punto donde nos encontramos nuevamente junto a la Ruta Nacional número 1, junto a un puente donde hay una afluencia bastante importante de lo que es tomas de agua, que incluso en su momento dieron problemas por una fuga que se presentó de combustible en la zona, y que también estaría vinculado a este tipo de hechos. O sea, estamos hablando de que son muchas personas en riesgo. Sí, la toma está a 30 metros del río Barranca, muy peligroso. Construyeron un túnel y eventualmente una fuga de combustible podría generar una contaminación muy alta. Ahora, aunque hay una reducción en cantidad de casos, por lo menos en comparación al año anterior, pues la cifra no deja de ser despreciable. Son al menos 43 tomas ilegales. Sí, 43 tomas ilegales. A la altura del año pasado teníamos un poco más de 80, entonces seguimos con esta lucha fuerte contra estas bandas organizadas. En este caso en particular, bueno, afortunadamente se logra dar con sospechosos. Evidentemente podría haber más personas involucradas. Sí, podría, bueno, ese trabajo lo estamos haciendo en conjunto con el OIJ, se podría involucrar más personas. Se han realizado 2 allanamientos, una casa de habitación y estas bodegas acá donde están almacenando el combustible. Ahora, ¿se tiene conocimiento de cuál es la finalidad para la que estaban sustrayendo estas cantidades de combustible? Hay diferentes, en este caso son ventas que realizan, almacenan y están surtiendo a ciertas industrias que requiere este tipo de producto.
Llama también pues el involucramiento de lo que es el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico, que hemos visto en el pasado también, que roban combustible para abastecer embarcaciones, para abastecer vehículos e incluso para avionetas. Sí, está muy claro que esto no es delincuencia habitual, es delincuencia organizada. Ellos tienen toda una estructura para robar el combustible, extraerlo, almacenarlo y venderlo. Están muy organizados. Ahora, importante el detalle de que sea la ciudadanía la que alerta sobre este riesgo, sobre esta actividad ilegal. Entendemos que las denuncias ingresadas a la línea 1002 de Recope es lo que permite iniciar este proceso y llevarlos al día de hoy a este allanamiento. Sí, es muy importante la información confidencial que la ciudadanía nos suministra a la línea 1002 de Recope y los seguimos invitando para que sigan denunciando ese tipo de delitos. ¿Qué información es la que necesitan ustedes que le brinde la ciudadanía, ya que se hace de manera anónima, pero que en muchas ocasiones, como ha pasado con otras líneas confidenciales, hay personas que se dedican a llamar y brindar información que más bien lo que hace es distraer o tratar de evitar que sean detectados? Sí, en las zonas cercanas al poliducto, cuando se ve actividad sospechosa relacionada a este tipo de delitos, olores en la zona, movimientos de vehículos, altas horas de la noche, esa información para nosotros es importante porque tenemos que verificarla en el campo. En el caso de ustedes, un poco el trabajo que ustedes desarrollan, porque también es importante de que trabajan mano a mano con el OIJ y que eso es lo que le ha permitido pues estos resultados importantes. Sí, es un trabajo que se hace muy coordinado con OIJ, con Fuerza Pública, con el Ministerio Público, para poder atacar ese tipo de delitos de forma coordinada y nosotros como empresa, que es la que provee acá los hidrocarburos en Costa Rica. Entonces es importante también el tema de la seguridad. Sabemos que el combustible requiere de ciertos mecanismos o de herramientas o cuidados para evitar que pueda representar un peligro y sea más bien útil para la ciudadanía. Sin embargo, este tipo de estructuras no cuentan con ninguno de este tipo. No, aquí no se guarda con ninguna norma de seguridad, todo es de forma artesanal, sin cumplimiento normativo. Hay lugares como estos que posiblemente no tengan permiso del Ministerio de Salud o de otras instituciones para su funcionamiento o las municipalidades. Ahora, al momento de lo que es el tema de las tomas ilegales, estamos hablando de que la perforación, el ingresar por un túnel donde apenas cabe una persona con espacio reducido, donde hay emanación de gases, pues también esto representa de que hay personas especializadas para atender o para realizar este tipo de actividad ilegal. Sí, lamentablemente han desarrollado un arte haciendo ese tipo de tomas ilegales y estos túneles que lo realizan con mucho cuidado y con mucha cautela para que no sufran un accidente, pero sí son muy ingeniosos para ese tipo de actividades. Perfecto, palabras de don César Alpizar, jefe de la Unidad de Protección de Bienes de Recope, que nos daba mayores detalles, pero como les indicábamos también y le hemos informado a lo largo de esta edición, pues son al menos 8 millones de litros los que han sido sustraídos a Recope en los últimos 5 años. Lo vemos en la siguiente información. Entre 8 y 10 agrupaciones podrían estar dominando el robo de combustibles en todo el país. Organizaciones que pudieron estar ligados a otros delitos ahora apuestan por un robo más lucrativo. Se calcula que no menos de entre 8 y 10 grupos delictivos criminales se dedican a esta actividad lucrativa. Y en segundo lugar, algo interesante es que se trata de criminales ya reconocidos. Son bandas que ya se dedicaban anteriormente a otro tipo de actividades criminales, como el robo de cajeros automáticos, como el narcotráfico al menudeo, como el asalto en viviendas, como la estafa o el préstamo gota a gota, y que al mermar esas actividades por la buena acción judicial que les ha puesto cerco a sus actividades previas, ahora se han dedicado al robo de combustible. Costos que podrían afectar al usuario final. La actividad irregular en cualquiera de los ámbitos, pero sobre todo en el combustible, deteriora varios elementos. Uno, la actividad regular de los distribuidores autorizados, que obviamente ese combustible no se vende en las estaciones, se vende en predios, se venden en lugares no autorizados, bajo condiciones que usted obviamente no puede conocer ni puede controlar. Impacta en la distribución, impacta los costos de Recope y esto es negativo, por lo tanto el impacto en los precios lo vamos a tener. Si no lo estamos ya proyectando, muy pronto vamos a tener esos efectos. En el caso más reciente, ocurrido en Río Segundo de Alajuela, 284,000 litros fueron robados en 3 meses. Esto equivale a 9 camiones cisternas con una capacidad de 32,000 litros cada uno. Cerca de 1.000 millones de colones fue el perjuicio. Recope recuperó 27 tanquetas en las últimas horas.
Ahora la refinadora utiliza escáneres, donde además sistemas detectan la baja presión en el transporte de los combustibles. Según datos de Recope de 2023 a la fecha, de enero a julio Lampa ha sustraído casi 8 millones de litros de combustible. De ellos, 3.2 millones ocurrieron en 2023, 2.6 millones en 2024, mientras que en lo que va de este 2025, la cifra asciende a 2 millones de litros. Si lo vemos por tomas ilegales detectadas, en 2023 fueron 117, para el año anterior 83, y en este año 40 detecciones. Hemos implementado una serie de innovaciones tecnológicas para poder llegar a un punto más específico, y eso es una vigilancia mucho más extrema. Hemos invertido en escáneres tanto dentro de la línea como fuera de la línea para ubicar los puntos en donde hoy se van a intervenir. En Alajuela, esta agrupación mantenía un túnel de 3 metros de profundidad y 7 metros de largo, robos que podrían estar siendo utilizados en una supuesta venta sin control y hasta por grupos dedicados al narcotráfico. También debemos tomar en cuenta que el uso de este combustible es precisamente para abastecer organizaciones criminales, tanto locales como transnacionales. Las diferentes metodologías de transporte de drogas ilícitas, vía terrestre, vía aérea y vía marítima. Robos que en su mayoría se estarían dando en las zonas costeras de Limón. Desde 2020, cuando entró en vigencia la Ley 9852, que castiga el robo de combustible, Recope ha interpuesto 848 denuncias por este delito. Sin embargo, solo 57 personas recibieron una condena. Como vemos, una vez más, contigua a la ruta nacional más importante del país, la número 1, en este caso la Interamericana Norte, es donde se ubica esta toma ilegal bajo el puente del río Barranca, y que es mediante mangueras y túneles llevado hasta una bodega donde se almacenaba el combustible y posteriormente era trasladado a otros sitios. Es de esta forma en que se logra detener a estas dos personas y finalmente pues ahora se procede al allanamiento que se está realizando por parte de las autoridades judiciales y del Recope. Mucho riesgo para conductores, para vecinos, y como vemos, lamentablemente ya incluso ha cobrado vidas debido al mal manejo del combustible robado. Hernán, muchísimas gracias. Y mientras la Procuraduría pidió condena y 42 millones de colones a favor del Estado, la defensa de Johnny Araya presentó la tarde de ayer jueves las conclusiones y también solicitó una absolutoria por certeza. Desde la mañana de este jueves, el procurador solicitó que condenen a Gamboa, Araya y Smith y además paguen un monto de daño social por 42 millones de colones. A mí me parece que la acusación sí imputa correctamente y como yo estoy reclamando a través de la acción civil un daño social provocado por la comisión de un delito, es decir, por un hecho de corrupción, yo puedo perfectamente hacerle esa solicitud al tribunal y el tribunal puede separarse del requerimiento que hizo el Ministerio Público y analizar las consideraciones dadas en mis conclusiones para condenar penalmente a los 3 imputados, que fue lo que se le pidió. Para la tarde, concluyó la defensa del exalcalde de San José, pidiendo la absolutoria por certeza de su representado y una condena para la Procuraduría por las costas de un proceso penal que ya va a alcanzar los 10 años. Desde ya, los abogados de Johnny Araya están analizando además una demanda al medio de comunicación que con una publicación inició este proceso penal. No puedo negar objetivamente que ha sido algún tema de conversación, y no necesariamente contra el Estado, que ha ejercido su acción de manera responsable, sino en principio contra un medio de comunicación que es el que da origen a todo este proceso. Y es que esa circunstancia, como lo vamos a explicar en conclusiones, deviene de un error y lo que hemos llamado una mala praxis periodística que coloca a don Johnny en una situación incómoda durante todo este tiempo. Por su parte, los defensores de la exfiscal general subrogante Berenice Smith esperan el resultado de la sentencia para demandar al Estado, pues la persecución penal hizo que el Poder Judicial la despidiera. Berenice ciertamente ha sido, y eso lo hemos dicho antes, menoscabada en sus derechos laborales y en su imagen y reputación, pero es algo que también ella tiene que pensar y analizar en qué momento lo hará, si procede a hacerlo, si no procede
puede hacerlo. Eso es algo que tal vez no podemos como asegurarlo desde ahora, ¿verdad? Este viernes a las 8 de la mañana, la defensa de Celso Gamboa presentará sus conclusiones. Y el uso indiscriminado de tadalafilo como potenciador sexual podría causarle pérdida repentina de visión, de audición, incluso complicaciones cardíacas, según advierten los expertos. Veamos. Potenciador sexual natural a buen precio. Esta información en redes sociales podrá sonar tentadora, pero los riesgos para su salud podrían costarle caro. Este nuevo producto Pink Pussycat se vende en redes sociales como natural, pero está adulterado e incluso podría generar una intoxicación. Si el medicamento es propiamente tadalafilo y la persona lo está consumiendo sin una prescripción médica, efectivamente podría enviarlo, ¿verdad?, a la clínica, al hospital. Si el producto es un producto que no tiene un registro sanitario, ¿verdad?, y se dice que es tadalafilo, pero es otra sustancia y no tiene el registro, es un producto que estamos consumiendo sin saber qué es propiamente. Entonces eso también nos puede acarrear efectos secundarios importantes como problemas hepáticos, cardiovasculares, ¿verdad?, intoxicaciones inclusive que efectivamente nos lleven a una sala de emergencias. Recientemente el Ministerio de Salud emitió una advertencia tras detectar que este producto contiene tadalafilo, sin declararlo en su etiquetado, lo que lo convierte en un producto adulterado. Además se confirmó que carece de registro sanitario. Pero, ¿qué es el tadalafilo? El tadalafilo es un medicamento que se utiliza para la disfunción eréctil principalmente. El tema aquí es que las personas están consumiendo algo que no saben que están consumiendo porque se supone que es un producto natural que está adulterado con un principio activo que tiene interacciones que pueden producir efectos a nivel cardiovascular, bajar la presión arterial, tiene interacciones con otros medicamentos y puede también poner en riesgo a pacientes que ya tienen condiciones especiales de salud. Algunos riesgos en la salud que pueden presentarse a raíz del consumo de este producto son reducción peligrosa de la presión arterial, riesgo elevado en personas con enfermedades crónicas, intoxicación en caso de doble consumo de medicamento y efectos secundarios no controlados por su uso sin prescripción. Puede ser más grave porque además la cantidad que trae el producto no necesariamente es lo que estaría indicado para disfunción eréctil, que es lo que la gente anda buscando, el efecto afrodisíaco. Entonces es posible que tenga una intoxicación por una dosis superior o que tome más de la cuenta porque por sí como es natural y no me va a hacer daño, y ahí es a donde está el error. Entonces, como hacer ese llamado, no consumir productos que no estén registrados en el país. El llamado vehemente a la población es, primero, conocer si tiene el producto registro sanitario, ¿verdad?, por parte del Ministerio de Salud, porque esto asegura un medicamento seguro, de calidad y eficaz, y además denunciar. Antes de dejarse llevar por ofertas milagrosas o supuestos potenciadores sexuales naturales, verifique, investigue y consulte con un médico. La salud no se compra por internet. La primera vez que pinté, no toqué las paredes, me volví un monstruo. Hasta que pinté con Stainless de Lanco, la pintura a prueba de manchas. Ahora en oferta, presenta el pronóstico del tiempo. Y este viernes será uno de los días más secos de la semana por la influencia del polvo del Sahara. Un aumento en la presión atmosférica sobre el Mar Caribe favorecerá vientos alisios más intensos en el país. Las ráfagas alcanzarán velocidades entre 40 y 55 kilómetros por hora en el Pacífico Norte y el Valle Central, mientras que en sectores montañosos podrían rondar entre 55 y 75 kilómetros por hora. Además, una masa de aire seco acompañada de polvo del Sahara se extenderá sobre la región, lo que generará una disminución en la humedad y por ende menos lluvias. Este viernes una masa de aire seco acompañada de polvo del Sahara va a mantener condiciones mayormente estables sobre el territorio nacional. En general estamos estimando nubosidad variable entre poca y parcial, con algunas ráfagas ocasionales de viento hacia las montañas, el Valle Central
y en el Pacífico Norte. Según el Instituto Meteorológico Nacional, todo este escenario también provocará un ascenso en las temperaturas, especialmente en horas de la mañana. Veamos algunas de las registradas en las últimas horas. La Asada Sardinal marcó los 36,9 grados Celsius. Santa Cruz de Guanacaste los 34,2 grados Celsius. Cerro Huacalito llegó a los 33,8 grados Celsius y Orotina 32,1 grados Celsius. Las temperaturas durante la madrugada y durante el periodo nocturno serán frescas, mientras que las temperaturas diurnas permanecerán cálidas. No se descartan lluvias de corta duración en las montañas del Pacífico Central y del Pacífico Sur durante el periodo de la tarde. La influencia de polvo del Sahara irá en aumento hasta alcanzar su punto máximo el sábado. No se descartan lluvias puntuales y de corta duración en el Pacífico Central y Sur. Y la Municipalidad de San José impulsa habilitar un carril exclusivo para buses en la Avenida Central. De los 5 carriles de la Avenida Segunda, solo 3 quedan totalmente despejados. Los otros son ocupados por taxis, autos mal estacionados y vehículos varados. La falta de oficiales de tránsito deja el desorden a la vista. Los buses deben recoger pasajeros en media calle. Y aquí uno tiene que parquearse en media calle porque ellos tienen que tener el campo. La Municipalidad de San José planea habilitar un carril exclusivo para autobuses en Avenida Segunda en los próximos meses. De acuerdo al alcalde Diego Miranda, coordinan con el MOP para agilizar y ordenar el transporte público en la capital, pero algunos dudan de su eficacia. Porque aquí no tenemos cultura, primero. Segundo, la cantidad de buses aquí que pasan por Avenida Segunda no es tanto. Podría ser que sí, porque en realidad a veces no se respetan las delineaciones y creo que muchos vehículos invaden zonas que debieron de estar libres. Yo creo que deberían de reducir más la entrada de vehículos a la capital, ¿verdad? Y hacer un poco más de bulevar para nosotros los peatones. Si el proyecto se concreta, el MOP y la municipalidad deberán enfrentar el mismo fantasma que persigue a otros carriles exclusivos, conductores que los irrespetan sin consecuencias. Si estuvieran vigilantes todo el tiempo, sí, pero eso es lo que menos hacen. El alcalde también reconoce que la ciudad carece de una gran terminal que agrupe a todos los buses, pero afirma que esto es competencia del MOP. El gobierno local sí tiene que crear mecanismos, sobre todo nuevas reglas en la ciudad para que se permitan grandes terminales, para que podamos conversar con el sector del transporte público para que esas terminales estén ubicadas en buenos lugares. Canatrans denuncia que el transporte público de buses ha perdido atractivo en el país porque las unidades se quedan atascadas en las mismas presas. A veces avanzan a 5 kilómetros por hora. ¿Qué tanto tiempo pierde usted en presas cuando viene en un bus? Mucho, pero mucho más pierdo esperando el bus. En Costa Rica, la gran área metropolitana cuenta con unos 60 kilómetros de carriles exclusivos para autobuses. Bueno, y acá tenemos el acumulado para hoy viernes 8 de agosto. Está en 175 millones de colones. Continuamos con más. Un vecino del cantón de Sarapiquí perdió la vida trágicamente cuando realizaba montañismo en Ecuador. El hombre de 33 años cayó por la pendiente de un volcán. Se trata de Roger Antonio Alfaro Espinosa, de 33 años, quien era amante del senderismo y el alpinismo. El incidente se dio la madrugada de este jueves 7 de agosto en la Nevada Cayambe, ubicado en la provincia de Pichincha. Este trágico incidente ocurrió mientras el hombre escalaba una pendiente rocosa cubierta de nieve. Su cuerpo fue rescatado tras una ardua operación en un terreno de muy difícil acceso. Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Cayambe recibieron la alerta de la emergencia pasada a las 2 de la mañana. El reporte indicaba que el montañista habría caído en una zona peligrosa del Coloso. Inmediatamente se desplegaron equipos especializados para atender la situación, pero las condiciones climáticas y la complejidad del terreno complicaron estas labores. Trataba de una persona que tuvo un deslizamiento sobre la pendiente y una posterior caída en un acantilado. Esta situación hizo que el grupo de rescate de alta montaña del Cuerpo de Bomberos de Cayambe sea activado e inmediatamente partimos hacia el lugar. Se pudo llegar al punto donde se generó el accidente y se verificó que se encontraba una persona de sexo masculino sin signos vitales en el lugar. Roger vivía junto con su familia en el cantón de Sarapiquí, en calle La Lucha en La Virgen. Su madre, Corina Espinosa, corroboró la información sobre la muerte de su hijo.
el cual laboraba para una empresa de productos lácteos. Destrozada, porque en el brazo derecho. Sí, yo le pido a Dios que me dé fortaleza porque él era el brazo derecho mío. Ella ha ido a México, había ido a Guatemala y ahora que me dijo que iba a ir a Ecuador. Algunos amigos en Sarapiquí indicaron que era una persona muy colaboradora cuando había que realizar rescates por cualquier índole, especialmente por lluvias e inundaciones, siempre participaba. Rogel era nacido en Nicaragua, pero con muchísimos años de estar viviendo en Sarapiquí. Ahora su familia intenta recuperar los restos para darle santa sepultura en nuestro país. Y varios negocios fueron clausurados por el Ministerio de Trabajo por aparentemente tener trabajadores sin seguro y por debajo del salario mínimo. Este video captó el momento en que varios trabajadores se escapan de una bodega en el centro de San José, en la zona roja. Escapaban poco a poco, en grupos pequeños, mientras el Ministerio de Trabajo y Migración intervenía en el local al otro lado de la cuadra. El negocio es administrado por 2 personas de nacionalidad china. El sitio fue clausurado por condiciones laborales riesgosas y falta de patente. Las autoridades además presumen que los empleados que huyeron estaban en condición migratoria irregular y sin póliza de riesgo. En este país es un alto porcentaje de informalidad que se posee en los centros de trabajo y no es posible que tengan a los trabajadores con salarios inferiores al mínimo legal. No es posible que no tengan póliza de riesgo de trabajo y que no los tengan asegurados. Casualmente eso es lo que estamos nosotros en estos días siguiendo. Hemos detectado bastantes centros de trabajo que incumplen con la informalidad. Hemos visto temas de aseguramiento, temas de planilla de la caja y también temas de salario mínimo. Inspectores de trabajo, migración y la policía municipal recorrieron varios locales con denuncias por impago de salario mínimo y ausencia de seguro para los empleados. Al menos 5 negocios fueron advertidos. Migración intervino a 17 migrantes trabajando en tiendas, la mayoría con carnet de refugiados. 4 de ellos estaban en condición irregular. El procedimiento actual es que se les da un plazo de 3 horas, se les hace un acta. Y si en esas 3 horas el patrono no cumple, entonces procedemos al cierre temporal del negocio hasta que se ponga derecho. En Costa Rica, 35 de cada 100 trabajadores están en informalidad. Esto significa que no tienen seguro en la caja, póliza de riesgo ni vacaciones pagadas. Un 35% labora más de 48 semanales sin pago extra y un 12% ni siquiera recibe el salario mínimo establecido por ley. Los operativos se realizaron de manera conjunta en Heredia, Alajuela y Pérez Celedón. Y ya comenzaron a regir los nuevos aranceles a los productos que envíe Costa Rica a Estados Unidos. ¿Cómo podrían afectar a las inversiones, exportaciones y empleo en Costa Rica? Estas decisiones de aumentar los aranceles generan incertidumbre y preocupación en el sector. De hecho, este jueves comenzaron a regir nuevos aranceles del 15% a los productos ticos que ingresen a Estados Unidos. Las autoridades de comercio exterior están en diálogo. Sin embargo, aún no se ha resuelto la situación. Vamos a subir el arancel para quien nos vende más que lo que nosotros les vendemos y mantenérselo a quienes les vendemos más, como Estados Unidos. Las negociaciones continúan. Los exportadores hacen un llamado a realizar mejoras en la infraestructura del país y disminuir cargas sociales. Además, se recalcan la necesidad de aprobar jornadas 4x3. El sector exportador genera 710,000 empleos directos. Donde teníamos expectativa, en el mejor de los casos, volver al 0% de aranceles, esa era la expectativa del ministro, y en el peor de los casos, pues mantener el 10%, lo cual pues nos mantenía en igualdad de condiciones con los demás países. Aparte de este incremento del 15% a los productos, también anunciaron aranceles del 100% a los chips y semiconductores que ingresen a Estados Unidos. Eso sí, deja claro que perdonará a aquellas empresas que sí quieran fabricar en el suelo estadounidense. Ante esta última noticia, la Cámara de Exportadores Cadexco está a la espera de mayor información. Además, señalan que hay que analizar bien los alcances y mecanismos de este otro arancel. Esto en alguna medida puede significar alguna reducción de ventas hacia Estados Unidos,
Puede ser que algunos países consideren sustituirnos como proveedores hacia otros más baratos, menores márgenes también para las empresas costarricenses. Esta medida eleva el arancel aplicado a las exportaciones costarricenses desde un 10 hasta un 15%, lo que intensifica la presión sobre los sectores productivos que exportan desde nuestro país. El sector exportador es importantísimo para el país, representa un 33% del empleo. El oficialismo busca su protagonismo de cara a las próximas elecciones con la salida de ministros y candidatos presidenciales. Según un analista, el gobierno se ve debilitado con la salida de ellos. Ya vimos y fuimos testigos del anuncio que brindó el presidente de la República, Rodrigo Chávez, sobre la renuncia de 7 ministros. Ya no están en el gobierno Nogui Acosta, exministro de Hacienda, Ángela Mata, exministra de Vivienda, Marta Esquivel, exministra de Planificación, Juan Manuel Quesada, expresidente de Acueductos y Alcantarillados, Esmeralda Britton, expresidenta de la Junta de Protección Social, Cindy Quesada, exministra de la Condición de la Mujer, y el exvicepresidente Estefan Brunner. Todos ellos podríamos verlos ocupar una silla en el próximo plenario o puede ser que no. Las aspiraciones políticas, según Nogui Acosta, son muy fuertes, por ejemplo. Él así lo ha manifestado. Pero, ¿qué pasará con los otros? No todos necesariamente van a terminar involucrándose en esa acción, como no todos los que renunciaron el 31 de enero buscaron la candidatura presidencial o vicepresidencial. En algunos casos bien puede ser simplemente una cortina de humo para distraer la atención de cuál es la verdadera causa por la que deciden abandonar el puesto o por la que se les pide que abandonen el puesto. En una entrevista en la edición nocturna de Noticias Repretel, el politólogo Daniel Calvo aseguró que con la salida de ellos, el gobierno no se ha visto ni se verá debilitado. Que no se ve el gobierno debilitado para lo que resta, y también creo que no sé hasta qué punto muchas de esas figuras les vaya a sumar en el tema de la diputación. Sí creo que ayuda a la transparencia, es decir, ya las personas afines al chavismo sabrán al menos cuáles son esos futuros diputados. Las dimisiones se producen en un contexto político marcado por la fragmentación partidaria y la búsqueda de nuevas alianzas de cara a las elecciones. Según los expertos, la escena electoral comienza a delinearse con figuras del oficialismo que buscarán mantener protagonismo. Lo que han hecho don Rodrigo y doña Pilar Cisneros por Costa Rica se defiende y lo vamos a defender en las urnas en febrero del 2026. Y no solo lo vamos a defender y a conservar, sino que lo vamos a llevar a trascender en una tercera república con 40 diputados patriotas. El chavismo sigue al menos en esta administración, con un líder que aseguró llegar hasta el 8 de mayo del 2026 cuando le toque traspasar el poder. No voy a renunciar. ¿Lucharé desde esta silla o continuaré luchando desde esta silla? Y 46 y así estamos celebrando el Día Internacional del Gato con estas fotografías que ustedes nos enviaron. Sí, perdón por cambiarle el nombre a todos los gatos. Es que son muchos comentarios. Se Pongámosle un solo nombre a todos y así no. Ese sí lo tengo, dice Eva. Ah, no, ya pasó. Bueno, este es otro. Bueno, gracias de verdad a las cientos de personas. ¿Cuál será el nombre más común en el gato? ¿Verdad? No Está sé. interesante. Es que además son nombres muy bonitos. Sí. ¿Verdad? Mira, hay uno que se llama Spider-Man. Ay, vea ese que ha aplicado. Eso es cierto, uno está trabajando y llegan a acompañarlo a uno de esa forma. Qué bonito, ¿verdad? Sí, está precioso. Bueno, de esta manera empezamos. Vamos con más. Utiliza la electricidad responsablemente. Apaga el desperdicio. Grupo ICE te presenta las buenas noticias. Más de 500 jóvenes en riesgo social se preparan en la ciudad de los niños en Cartago. Uno de ellos es tan campeón, bueno, todos lo son, pero uno de ellos es un ejemplo de eso porque ya está estudiando en México incluso.
Brindar una atención integral a jóvenes varones de 12 a 22 años de escasos recursos es lo que por años ha impulsado a la Ciudad de los Niños, una institución de bien social sin fines de lucro. Abrir las puertas de la institución precisamente a muchachos o niños, adolescentes o jóvenes de todo el país, de escasos recursos, pobreza extrema o vulnerabilidad, que de no estar acá, pues igual estarían pues, o en las calles, o desocupados, o trabajando, ¿no? Y que realmente al abrir las puertas tienen una oportunidad de estudiar sobre todo. Los 500 jóvenes que se encuentran en este centro ubicado en Cartago tienen acceso a la educación académica y técnica, al arte, al deporte y la formación espiritual. Me ha motivado mucho a seguir adelante en lo que tiene que ver con la iglesia, con la religión. Me ha inculcado mucho lo que es la religión y me ha gustado desde mí. Yo siento que es algo muy bonito estar en Ciudad de los Niños. También me ha enseñado a valorar mucho las amistades, compartir mucho con mis compañeros. Muy bonito, mis compañeros son muy buena onda. Me llevo muy bien con él. Ellos para mí son como mis hermanos. Me ha gustado estar con ellos. La educación integral que reciben los jóvenes les ha permitido abrirse puertas en el extranjero incluso. Tal es el caso de Joshua Castro, un egresado que se ganó una beca internacional y hoy ya estudia en México. Ahorita voy a llevar ingeniería en inteligencia de datos y ciberseguridad. La verdad, estoy ansioso, ya quiero entrar, bueno, ya esta semana entré, pero está como en inducción, cosas por el estilo. Entonces ya quiero ver la materia, ya quiero ver cómo es, qué tan diferente es. Y bueno, fue un choque de culturas, la verdad. La Ciudad de los Niños ya tiene abierto su periodo de admisión para recibir a más jóvenes que por voluntad propia decidan formarse junto al personal de este centro. Que los jóvenes se encuentren para cursar séptimo, octavo y décimo, debido a que dentro de la Ciudad de los Niños tenemos un colegio técnico, pues son los niveles en que nosotros permitimos el acceso para ingresar a la institución. Por lo tanto, es importante que traigan logrado el curso anterior y traigan los certificados correspondientes emitidos por parte del MEP. Un requisito más es que los chicos no vengan en consumo de ninguna droga. Para conocer más detalles del proceso e incluso de historias de superación como las de estos jóvenes, usted puede ingresar a las redes sociales de la Ciudad de los Niños.